Bueno, siendo hoy día jueves 7 de mayo del año 2020, las 18 horas, damos por iniciada la cuarta clase del ramo de Ética y Legislación Periodística. Lo primero que les quiero, bueno, junto con saludarlo, les quiero consultar respecto de si tuvieron acceso a la nueva calendarización de las fechas de la disertación. ¿Sí o no? ¿Dónde está eso? O sea, se nos iba a correr para la próxima semana, pero Sí, fecha específica. sí, bueno, yo todavía no tengo el módulo de plataforma Educa, así que le envié todos los antecedentes, bueno, le envié los links de las clases que llevamos, le envié material y también está ahí el listado nuevo de las fechas de las disertaciones, se la envié a jefatura. Entonces, se supone que jefatura se las iba a socializar a ustedes. ¿Alguien tuvo acceso a ese listado o no? ¿No? ¿Nadie Yo lo por lo vio? menos no. No, yo tampoco no lo he visto eso. Yo tampoco. En Educa, en la parte de documentos salen como los videos de las clases y como algunos PDF del código de ética del colegio de periodistas y cosas así como puros PDF con materia, pero como que no, al menos yo no he visto la nueva lista. Ya, porque la nueva lista estaba en formato PDF. No sé si estará ahí, pero yo se la envié a la jefatura. A ver, déjeme ver si la encuentro por acá. Nuevas fechas de disertaciones. Bueno, ahí está el mismo listado que ya conocían ustedes. Y ahí están, por ejemplo, a partir ya del 14 de mayo, vamos a tener exposiciones de Valeria Pizarro, Romy Buchholz, Michelle Ortega, Nicole Valenzuela y, bueno, Javiera Maya y Andrés González. Todos ellos serían el 14 de mayo. Ya acuérdense que son un máximo de 5 minutos. Vamos, estoy como nos atendía la solicitud del curso porque tienen que entregar un trabajo, hicimos una acomodación de las nuevas fechas. Entonces habrían 6 compañeros para el 14 de mayo, ¿ya? Ahí están indicados. Luego para el 15 de mayo está Camila Araya, Matías Larraín, Yanni Dávila, Gustavo Cabrera, Constanza Contreras y Pía Torres Cisternas. Luego para el 22 de mayo, Yanina Morales, Dafne Villagra, Sebastián Galvez, Bárbara Herrera, Carmen Castillo, Anaís Callejas. Para el 28 de mayo, Pilar Canales, Daniel Gatica, Cristóbal Olave, Johan Rojo, Nicolás Mundaca y Constanza Ulloa. Para el 29 de mayo, Marcelino Madariaga, Carlos Villalobos, Miguel Catalán, Ángelo Lillo, Darien Di Verona y Michelle Torres. Para el 4 de junio, Nicolás González, Jan Roblero, Sebastián Soto, Scarlett Olivares, Diego Olmos, Yanara Cortés. Y por último, el 5 de junio, Silvia Morales, José Portales y Sofía Durán. Ese es el nuevo listado, debería estar ahí, yo lo envié a la jefatura, así que, bueno, de todas formas, si no lo ven ahí, me envían un correo y yo se los envío, ¿ya? Siguen los mismos requisitos. Profe, no está así como en el nombre del PDF, como lo tiene usted, no está. O sea, por lo menos yo ahora tengo abierto Educa y no está. Ya, ya. Entonces, a ver si puede haber una persona que haga las veces de delegada o delegado y me envía un correo y yo le remito el nuevo listado, ¿ya? Por favor. Ya. Profe, usted le envió al Carrera los videos y el PDF juntos, ¿cierto? Sí, es que ¿Con la en fecha? realidad yo le envié 2 correos. Primero, el día domingo le envié el correo con todo el material y después cuando hubo esta solicitud de nueva fecha,
Yo lo arreglé y se lo volví a enviar, aparte. Entonces seguramente quizás por eso no se envió. Así que, bueno, Ya. alguien me envía un correo. Lo único que tenemos es del 4 de mayo que lo envió el profe. ¿Ah? Entonces alguien me envió un correo y yo le reenvío las fechas nuevas y para que lo socialice con los demás compañeros. Ya. Bueno, ese va a ser las fechas de la primera nota y que va a tener un 20%, y luego yo les dije que había una segunda nota que iba a equivaler un 30%, que es la confección de un ensayo. Ya yo la fecha inicial para esa confección del ensayo se las voy a comentar para que ustedes lo analicen, si es que tienen alguna problemática con esa fecha para cambiarla o no, ¿ya? A mí lo que me complicaba más, ahora la idea ya no puedo cambiar más la fecha de las disertaciones porque estamos como muy encima y son varios compañeros que tienen que exponer. Entonces esa fecha ya no las podríamos modificar una vez más. Así que recuerden que cada exposición no puede durar más de 5 minutos, ¿ya? Son temas que tienen que ser abordados de forma precisa, profunda y sintética a la vez. Y la elaboración de un ensayo, cuya temática yo se las voy a entregar este fin de semana. Yo tenía agendada como fecha el día 22 de mayo. Entonces, eso analícenlo ustedes y yo estaría disponible a hacer algún cambio de fecha respecto a eso, ¿ya? Lo que sí, la fecha que no podría modificar es la prueba oral, ¿ya? Que va a ser el 11 y 12 de junio, que son los últimos días que tengo yo para poder tomarles cualquier evaluación, ¿ya? Pero esta del 22 de mayo, que es la entrega de un ensayo, que es un ensayo igual breve, que no debería tener más de 3 páginas el ensayo, la primera fecha que tengo yo acá agendada es el 22 de mayo, ¿ya? Entonces, traten de conversarlo y cualquier modificación ojalá me la puedan comunicar a más tardar el día lunes para yo evaluar alguna posible fecha más lejana, que me imagino que va a ser la solicitud, ¿ya? Pero esta 11 y 12 de junio, que va a ser la prueba oral, esa no la puedo modificar por tema ya de tiempo. Pero esta, como les digo, el 22 de mayo, es modificable. Y están los porcentajes, ¿ya? Disertación 20%, las fechas cada clase a partir del 14 de mayo, elaboración de ensayo 30%, ahí la primera opción de fecha, 22 de mayo, que como les digo, les ofrezco. Ahí está. Ahí volví, sí, no sé qué pasó, me desconecté. Y a ver, como les estaba contando, bueno, estábamos en el tema de la fecha. Entonces, como les digo, la fecha del 22 de mayo, la entrega del ensayo, la podría modificar, pero la fecha de la prueba oral, esa no se podría cambiar. Ya. ¿Alguna consulta respecto de eso? No. No, yo creo que con el curso después quizás se podría comentar en el caso de que quisieran aplazarlo y le avisamos, pero Ya. no. Perfecto. Ya. A ver, continuamos entonces. Profe, yo tengo una duda. Dígame. De la prueba oral, ¿Ya? ¿cómo lo vamos a hacer en ese caso? Porque somos varios alumnos. Sí. ¿Van a estar todos presentes o cómo va a ser? Van a estar todos presentes y bueno, la idea es que primero yo hago una solicitud de los voluntarios, ¿ya? Les digo ya, ¿quién se quiere presentar a voluntario? Y les voy tomando a ellos primero, bueno, sería a partir del día jueves, primero partiría con todos los voluntarios. Y luego ya comienzo con la lista oficial, pero claro, tienen que estar todos presentes y eso igual les sirve porque van a estar ahí atentos a todas las preguntas que se van a ir repitiendo. ¿Ya? Yo la forma de preguntar que tengo más que nada es por tema. Ya trato de no ser muy específico, la idea no es guiarlos, tratar de ponerle mala nota, al contrario, la idea es darles temas generales, que se los voy a dar bien indicados, con harta anticipación, y ustedes estudiar esos temas generales y yo después les propongo como tema. Les digo ya, hábleme por ejemplo del principio de inocencia, y ahí usted me cuenta lo que sabe respecto de eso. Pero claro, la idea es que todos estén presentes escuchando las preguntas que se van a ir repitiendo y así se van preparando. Esa es la idea. Ah, ya. Ya, gracias. Ya.
Ya, a ver, ¿qué estamos? Ya, bueno, la clase de hoy va a consistir en tener un marco teórico de qué estamos hablando cuando hablamos del Colegio de Periodistas, y vamos a analizar su reglamento para saber cómo funciona, vamos a analizar el código de ética que rige el Colegio de Periodistas, y luego vamos a revisar algunas sentencias en relación con los tribunales disciplinarios pertenecientes al Colegio de Periodistas, ¿ya? Cualquier pregunta me pueden ir interrumpiendo, o cualquier aporte que quieran hacer. Ya, primero vamos a la parte netamente teórica, ¿ya? El Colegio de Periodistas, vamos a decir que es una entidad gremial, ¿ya? Gremial porque reúne a un tipo de profesionales en particular, y esta entidad gremial fue fundada el 11 de julio de 1956, ¿ya? Por una ley de la República, que es la número 12.045. Y esta ley agrupa a quienes tienen la calidad de periodistas de acuerdo a la legislación vigente, ¿ya? Podemos decir de que el 11 de julio de 1956 nace el Colegio de Periodistas de Chile junto con la promulgación de esta ley, ¿ya? Y 3 años después se viene a producir recién la primera escuela de periodismo de la Universidad de Chile, ¿ya? Esta ley fue promulgada bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y permitió que todos aquellos que se dedicaban al periodismo tuvieran una escala de sueldos, ¿ya? Que otro de los puntos importantes también de esta ley es que se estabiliza una escala de sueldos, se fija cuánto es lo que tienen que ganar los periodistas en ese tiempo, ¿ya? Que era una lucha que formaba parte de los periodistas en ese entonces, ¿ya? Y esta escala de sueldos vino a entregar un mayor bienestar a los periodistas que hasta este entonces no contaban con ese beneficio, y que con esta nueva ley tenían una legitimación de este gremio, respaldado también por ya una fijación de un sueldo. También podemos decir de que el periodismo chileno vio la luz oficialmente el 12 de febrero de 1812, fecha en que se registró la primera edición de la Aurora de Chile, que fue un semanario que fue fundado, editado y redactado por el presbítero Fray Camilo Enríquez, ¿ya? También podemos decir que la publicación de la Aurora de Chile existió hasta el 1 de abril de 1813, fue financiada por el Estado y tenía una venta de ejemplares, ¿ya? Eso vamos viendo cómo va avanzando el desarrollo del periodismo en Chile. Sin embargo, también vamos a pasar por un periodo oscuro donde va a haber un retroceso respecto de todos los colegios profesionales, no solamente respecto del colegio de periodistas, ¿ya? Sino que todos estos gremios que reunían a profesiones tienen un retroceso en el tiempo de la dictadura militar, ¿ya? Porque acá se les quitó el carácter universitario de la carrera, en especial a la carrera de periodismo, ¿ya? Era parte de tener como una ofensiva de esta dictadura militar para efecto de transformar a todos los colegios profesionales solamente en instituciones que no tuvieran mayor relación, mayor comunidad, como despojarlos de fuerza, ¿ya? Porque se intuía de que cualquier organización, si estaban unidos, podían ser un ente importante de oposición a la dictadura militar, ¿ya? Entonces podemos decir que en este caso el Colegio de Periodistas se le quitaron las facultades de ejercer una tuición ética sobre la labor de los periodistas que estaban afiliados al Colegio de Periodistas, ¿ya? También podemos decir que se le quitó también a las universidades la posibilidad de darle título a las nuevas generaciones de periodistas. Entonces vamos viendo de que en una primera oportunidad la legislación está a favor del periodismo, pero luego en la dictadura militar se le quitan derechos muy importantes a esta profesión, ¿ya? También, bueno, todo no es de desconocimiento saber que el Colegio de Periodistas tuvo un rol protagónico durante la dictadura, ¿ya? Durante la violación de los derechos humanos. También podemos decir que sufrió esta profesión una alta y grave censura a todos los medios de prensa. Ya sabemos también que hubo ciertos montajes de la dictadura para efecto de ocultar algunos asesinatos.
hay un documental muy bueno en YouTube que se llama Los montajes de la dictadura. Entonces aborda un poco cómo fue utilizado el periodismo como una herramienta más de la dictadura, ¿ya? También podemos decir de que hubo más de una treintena de periodistas asesinados entre 1973 y 1990. Ya que más podemos contar como la historia del Colegio de Periodistas. Bueno, podemos decir que su sede nacional está en la calle Amunátegui, en Santiago de Chile, ¿ya? Y como dentro de sus principales objetivos, de acuerdo al artículo 2 de su estatuto, indica que va a tener por propósito la promoción de la comunicación y defensa de la plena libertad de expresión, de prensa y de información, en el marco del respeto integral de los derechos humanos contemplados en la Declaración de los mismos. Igualmente le va a corresponder promover la racionalización, desarrollo y protección de la profesión de periodista y velar por su regular y correcto ejercicio en defensa de su dignidad. ¿Ya? Entonces, ustedes también, si quieren tener más información respecto del Colegio de Periodistas, está todo bastante completo en la página del Colegio de Periodistas, ¿ya? colegiodeperiodistas.cl. Ahí está la historia, también está la integración del Consejo Nacional y el Consejo Regional, porque eso es importante decir, que cada región tiene un consejo, ¿ya? Con autoridades que están a cargo de la disciplina de los periodistas que están afiliados al colegio. Y también existe un consejo a nivel nacional, ¿ya? Que es el que toma las decisiones finales. También en la página podemos verificar el reglamento del Colegio de Periodistas, que es importante porque ahí nos va a indicar finalmente cuáles son las funciones, sobre quiénes rige el actuar del Colegio de Periodistas como comisión ética, y además también nos va a indicar cuáles son las sanciones que puede aplicar, ¿ya? Hay bueno, de la misma página uno puede obtener un formulario y enviar junto con su certificado de título y su carnet de identidad, puede solicitar afiliarse al Colegio de Periodistas. Ya hay que pagar una suma, una matrícula, la verdad que yo no sé el valor porque yo no estoy colegiado, y además hay que pagar una mensualidad. Y todo ese fondo va en pos de bienes inmuebles que va a adquirir el Colegio de Periodistas, y además del desarrollo de seminarios, ya la entrega de documentos a sus afiliados, y también hay un fondo común, que este fondo común está a favor de aquellos periodistas que ya están retirados y tienen un pasar económico en la actualidad que no les permite la sobrevivencia. Ellos podrían, como colegiados, podrían solicitar este fondo solidario, ¿ya? Entonces vamos viendo que es una asociación que tiene bienes materiales, que tiene un fondo común para poder ayudar a aquellos periodistas que ya han dejado la labor, y también tiene la consecución de la educación de los periodistas mediante seminarios, ya mediante cursos, conferencias que se dan a nivel nacional. Ya, déjenme buscar, ahora estoy buscando el reglamento, porque acá en la página está el reglamento y nos va a decir cuáles son las principales sanciones que puede imponer el Colegio de Periodistas como tribunal sancionador a sus afiliados. Eso es importante tener en consideración, de que el Tribunal de Ética que corresponde al Colegio de Periodistas solamente puede sancionar a aquellos periodistas que pertenecen a esta orden, ¿ya? Todos los periodistas que no están colegiados no van a poder ser objeto de ninguna sanción de un tribunal disciplinario del Colegio de Periodistas. Vamos a ver las sanciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Ya no me carga el reglamento. Ya, mientras tanto vamos a ir al análisis del código de ética del Colegio de Periodistas. Bueno, ahí yo les envié también, dentro de todos los documentos, el código de ética, ¿ya? Vamos a analizarlo. Y aquí estamos entonces con el código de ética. Y entonces aquí, primero que nada, nos da una definición que nos va a decir que ética periodística es la definición teórica y la aplicación práctica permanente y obligatoria de normas conductuales, valóricas y de procedimiento establecidas en este código, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, en un primer momento, la clase anterior nos fuimos a ver el concepto de ética de forma genérica y vimos que podríamos entenderlo generalmente como el deber ser individual de cada uno en conformidad a normas sociales, morales. Aquí ya nos remitimos netamente a lo que es la ética periodística, periodística. Entonces nos dice que es las normas conductuales, valóricas y de procedimiento establecidas que están en este código y que deben observar los miembros de la orden, ¿ya? Del Colegio de Periodistas, para que su actuación sea correcta y socialmente valiosa, ¿ya? Su actuación profesional. El cumplimiento de esta normativa va a ser obligatoria para los periodistas y su resguardo estará a cargo en primera instancia de los tribunales de ética y disciplina de los regionales respectivos, ¿ya? Entonces, cuando tengo yo una sanción o alguien me está denunciando respecto a un comportamiento poco ético en conformidad a este código, primero me tengo que dirigir, o la persona que va a denunciar se tiene que dirigir al Tribunal de Ética Regional, ¿ya? Que va a conocer en primera instancia, y si a mí, por ejemplo, me sancionan, yo puedo apelar para que sea el Tribunal Nacional de Ética el que tome la decisión respecto de ese caso, ¿ya? También acá nos dice que la ética proporciona un marco de trabajo para dirigir las funciones esenciales de los periodistas, establece las políticas y desarrolla estrategias para velar por el correcto desempeño profesional. Quienes ejercen el periodismo son importantes agentes socializadores que tienen influencia en formación de valores, creencias, hábitos, opinión y conducta de los distintos estamentos de la sociedad, ¿ya? Ese es un punto muy importante, ¿ya? O sea, la labor que van a tener ustedes una vez trabajando ya como periodistas es vital para la sociedad, porque ustedes van a crear la realidad donde vivimos, ¿ya? Entonces tienen una labor muy importante y tienen que tomársela con mucha seriedad y responsabilidad. La información en periodismo se entiende como un bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de información transmitida y es responsable no solo ante quienes controlan los medios, sino principalmente ante la sociedad, ¿ya? Entonces, claro, aquí la principal responsabilidad que tienen que tener ustedes al momento de ejecutar su trabajo es respecto a la contribución que quieren hacer en nuestro país, ¿ya? La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella actúen bajo todas las circunstancias en conformidad con el sentido ético personal y asuman el papel que desempeñan en la información transmitida, no pudiendo escudarse en los criterios impuestos por quienes controlan los medios cuando no se informa con veracidad y objetividad. Ya en algunos casos hay periodistas que obviamente no tienen la libertad editorial para poder comunicar la verdad que ellos creen que corresponde, sino que más bien tienen que comunicar otra verdad, que es la que los medios son los que controlan, o tienen que ocultar la verdad desviando la atención, ¿ya? Ustedes seguramente, en la sociedad que tenemos a nivel mundial, van a ser objeto de grandes medios que a ustedes los van a utilizar para el efecto de poder ocultar cierta información importante, o para el efecto de derechamente dar información falsa, ¿ya? Entonces claramente ahí cada uno va a tener su labor ética de poder pensar cómo quieren actuar, ¿ya? Pensar los valores que ustedes tienen, ¿ya? Mucha gente se dedica a trabajar en alguna profesión o en cualquier cosa sin ponerse a pensar si efectivamente eso es lo que lo llena, ¿ya? Conversaba yo la otra vez con algunos colegas abogados y algunos periodistas que me decían que ahora con todo este tema del estallido social, ellos
habían repensado su situación, de si estaban trabajando en algo que realmente los llenaba y les daba satisfacción de su contribución a la sociedad, para una sociedad mejor, o simplemente estaban ahí como uno más marcando el paso, sin ninguna influencia y ninguna opinión dentro de nuestra sociedad. Entonces ahí ustedes van a tener que repensar si quieren ser uno más dentro de los miles de periodistas que hay, o van a querer tener una labor importante en la sociedad para objeto de mejorarla, ¿ya? Que es como el fin que todos queremos vivir en una sociedad mejor, donde no haya abuso, donde no haya injusticia. Entonces va a depender de su conciencia cuál va a ser su labor periodística a futuro, ¿ya? La responsabilidad social del periodista requiere que actúe bajo todas las circunstancias en conformidad con el sentido de las normas éticas socialmente aceptadas y por las establecidas en este código, ¿ya? Entonces, como les digo, solo en el caso de que ustedes estén colegiados van a poder ser objeto de sanción por el incumplimiento de este código. Pero la idea es que aquellos que no se puedan colegiar, ¿ya?, y quieren tener una labor periodística de justicia, de bien, también se guíen por esta institución, ¿ya? El compromiso del periodista con la sociedad y su deber de entregar información verificable a la ciudadanía es irrenunciable, y es su obligación impedir que bajo ninguna circunstancia, ya sea por presión editorial, publicitaria, política o económica, ésta sea alterada. La omisión, manipulación o el falseamiento de la información es una falta grave que atenta contra la esencia de la actividad de un o una periodista. Vamos a ver que en algunas empresas a los periodistas se les paga más que nada para hacer publicidad disfrazada de noticia, en lugar de efectivamente de entregar información, ¿ya? Entonces crean publicidad que se disfraza de información noticiosa para efecto de poder convencer al público al cual dirigen toda su comunicación. Cualquier presión o intento en este sentido que reciba un periodista para modificar, alterar y omitir dolosamente la información en el ejercicio de su labor debe ser denunciada al Colegio de Periodistas de Chile, que está obligado a prestar amparo a quienes se ven afectados por defenderla. Ya esto es importante porque indica que a mí como periodista, si me quieren pagar, ya me quieren extorsionar, quieren modificar la información que yo estoy publicando, por ejemplo, si un editor me quiere modificar la información, quiere falsearla, con un fin doloso, ya doloso es cuando queremos infringir algún cierto daño, en este caso a la sociedad o a la labor periodística, yo puedo acercarme al Colegio de Periodistas de Chile y puedo solicitar que me amparen, ya, que me ayuden, seguramente me van a dar ahí alguna defensa judicial para efecto de defender mi labor, ¿ya? El masivo acceso a la información cierta, confiable, oportuna, permanente y sin censura incide en la mantención y elevación de la dignidad y calidad de vida de las personas y permite a todos los estratos de la ciudadanía informarse, optar y participar con igualdad de oportunidades en la toma de decisiones y actuaciones de la sociedad. El avance de las tecnologías de información y comunicación abre nuevos espacios para la labor de los periodistas, a los cuales se hacen extensivas las disposiciones establecidas en este código, ¿ya? Vamos a ver ahora punto por punto, no son muchos, qué es lo que dice el Código de Ética. Primero nos habla del deber ser de los periodistas, ¿ya? Esto es netamente la ética del periodista. Los periodistas están al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los derechos humanos. En su quehacer profesional, el periodista se regirá por la veracidad como principio, entendida como la entrega de información responsable de los hechos. El ejercicio del periodismo no propicia ni da cabida a discriminaciones ideológicas, religiosas, de clase, raza, género, discapacidad en todas sus formas, ni de ningún otro tipo que lleven a la ofensa o menoscabo de persona alguna o atenten contra la veracidad de los acontecimientos. Todos sabemos que todos estamos regidos por ciertas ideologías, ¿ya? Algunos serán de ideologías políticas más de izquierda, otros más de derecha. Puede que haya también entre nosotros gente que todavía hable de razas, ¿ya? Gente que todavía discrimine en cuanto al género, en cuanto a la discapacidad, ¿ya? Que hable, por ejemplo, de los niños o de la gente con síndrome de Down como que es una enfermedad, ¿ya? Hay muchos conceptos que se han ido actualizando, el mismo tema de raza. Los genetistas
actuales dicen que hablar de raza no existe, ¿ya? Eso es una ignorancia biológica. Entonces ahí tenemos que ir culturizándonos respecto también al avance de la ciencia y qué dicen respecto de todas estas discriminaciones que no tienen ninguna base real, que es más que nada nacimiento de tradiciones, costumbres, doctrinas o ideologías que nos han instaurado en nuestro nacimiento, nuestros padres, ¿ya? O simplemente nuestra ignorancia, porque no hemos podido ser capaces de descubrir el mundo tal y cuál es, y todavía vivimos bajo el alero de estos adoctrinamientos que no nos dejan pensar por sí mismos. Entonces es importante que ustedes como periodistas no pueden dejarse llevar en sus publicaciones por alguno de estas ideologías, tienen que tratar de buscar la objetividad, ¿ya? Cuando siempre sabemos que siempre va a haber una imposibilidad de esta objetividad porque estamos dentro de un sujeto, pero a la hora de comunicar, sobre todo informativamente, van a tener que ser lo más objetivos posibles, ¿ya? Para no caer en esta convicción de tratar de seguir adoctrinando a la gente. Segundo, él o la periodista difundirán solo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos en forma directa o a través de distintas fuentes, así como la confiabilidad de las mismas, ¿ya? Esto es lo que la verdad les preguntaba yo, cuando ustedes quieren publicar una noticia judicial, por ejemplo, no les va a bastar ir solo a fiscalía, ¿ya? Tienen que tener la visión de fiscalía respecto de qué sucede con ese imputado, y luego tienen que ir a buscar la visión de defensoría respecto al mismo imputado, ¿ya? Porque le pueden dar versiones distintas. Y si pueden tener una tercera fuente, pueden ir a comunicarse con la periodista del Poder Judicial para efecto de redondear y ya tener las tres partes de la verdad para poder transmitir y dar confianza a su información, ¿ya? Porque desde el momento que un periodista pierde la confianza, y lamentablemente hoy día el periodismo ha perdido la confianza de tal manera que ya no podemos fiarnos de ninguna noticia. Entonces se está creando una relatividad que puede ser peligrosa, porque un exceso de relatividad en nuestro pensamiento nos puede llevar a la ignorancia o nos puede llevar al absolutismo respecto a ese relativismo que no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Ya? Si desconfiamos de todo, no creemos en nada, no vamos a poder construir. Vamos a estar en una constante crítica destructiva. Pero bueno, esa es mi opinión, cada uno tendrá la suya. Tercero, él o la periodista no manipulará bajo ninguna circunstancia ni será cómplice de modificar, alterar u omitir dolosamente la información, ¿ya? Cuarto, es deber de los periodistas recurrir a todos los medios legítimos y necesarios a su alcance a fin de evitar que se dicten o apliquen disposiciones que disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad de acceder a la información. En caso de estar vigentes leyes o reglamentos de ese carácter, deberán trabajar a favor de su derogación. Y aquí nos dice acá que ustedes tienen que estar atentos a la legislación que versa sobre la libertad de prensa, ¿ya? De hecho, fue parte del Colegio de Periodistas el estar bregando constantemente para poder contribuir a la generación de una ley de prensa que le diera las libertades que se requieren para poder ejercer la labor informativa, ¿ya? Entonces lo que nos dice ahí es que ustedes como periodistas tienen que estar constantemente en conocimiento de cuál es la legislación que atañe a su labor, y si ven que hay alguna legislación que los priva de poder entregar información o acceder a ella, ustedes tienen que unirse para trabajar en favor de derogar estas normas que impiden la libertad de prensa, ¿ya? Quinto, ningún periodista podrá hacer uso o invocar la aplicación de leyes que lesionen la libertad de expresión e información, ni aún a pretexto de hacerlo fuera del ejercicio profesional, ¿ya? Aquí no podemos, bueno, como periodistas colegiados no podríamos aludir a que a cierta ley nos protege para no poder entregar información, ¿ya? Sexto, el periodista deberá establecer siempre al informar una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de estos, ¿ya? Tienen que tener ustedes cuidado a la hora de elaborar un reportaje, por ejemplo, periodístico. Debe hacer distinción clara de cuáles son los hechos fácticos, cuál es la realidad, por lo menos, de los hechos que ustedes han visto,
cuáles son sus opiniones, ya indicando bien la forma de poder señalar qué es su opinión y cuáles son las interpretaciones, ¿ya? Aquí también es muy importante el uso de las comillas cuando vamos a citar a alguien. Es muy importante porque en uno de los fallos que les envié vamos a ver cómo un autor de un libro acusa de plagio ante el Colegio de Periodistas a una periodista colegiada porque no puso las comillas a un texto que supuestamente le pertenecía, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado porque su labor es pública y está sujeta al escrutinio de todas las personas, ¿ya? Por lo tanto, si van a citar a alguien, no se les vaya a olvidar poner el uso de comillas y también poner cuál es la persona que está siendo citada. Séptimo, el periodista debe transparentar sus fuentes para legitimar ante la sociedad la información entregada. Solo debe silenciarla si éstas se lo pidieren, previa confirmación de su idoneidad y confiabilidad, respetando así la confianza otorgada al entregarse en antecedentes reservados, ¿ya? Como vamos a ver más adelante en el análisis de la ley de prensa, hay un artículo que a ustedes los protege de no revelar su fuente, ya eso está protegido por ley. Sin embargo, cuando no es necesario acogerse a esa normativa, ustedes, si tienen la autorización de su fuente, es importante que la transparente porque de esta forma le dan legitimidad y veracidad a lo que ustedes están diciendo, ¿ya? No hay un oscurantismo respecto a su labor. El periodista no inventará fuentes encubriéndolas como un cercano, o un vocero, o un alto funcionario de la institución, ya que se utiliza de repente eso mucho, un alto funcionario de la institución ha dado tal información, ¿no? Hay que decir efectivamente quién es la persona, porque de esta forma estamos resguardando la credibilidad y dignidad de la profesión, ¿ya? Tal como establece este código, y la precisión, que eso es muy importante. Yo cuando estudié periodismo y luego estudié Derecho me di cuenta de que hay una gran diferencia entre los abogados y los periodistas, y principalmente tiene que ver con la precisión del lenguaje, ¿ya? Porque hay ciertas palabras que pueden significar muchas cosas. En términos jurídicos puede haber una palabra que no puede ser utilizada en otro sentido porque modifica toda la interpretación, que fue lo que les hablé yo de la interpretación literal o la interpretación lógica. Entonces, me gustaría que ustedes como futuros periodistas tengan consideración de la precisión del lenguaje, ¿ya? Tratar de utilizar bien cada palabra, porque sabemos que puede ser interpretada de una u otra forma, y finalmente van a tener problemas. Así que es muy importante que el periodista pueda trabajar la precisión del lenguaje. Ya, vemos también que acá nos dice que en el caso del periodismo digital, ya, cuando escribamos alguna página o algún medio electrónico, es importante incluir un link o el vínculo a la fuente, ¿ya? Citamos a una persona, a una autoridad, sería importante poner el link que nos lleve directo a cuál fue la página donde esa fuente indicó su cuña en particular, ¿ya? Y esto a fin de ampliar la información para el lector o lectora en caso de que lo necesite, ¿ya? Ustedes también tienen una labor muy importante educativa. Octavo, el periodista no podrá publicar por adelantado ningún material informativo suministrado para su publicación en una fecha y hora previamente determinada, ¿ya? Si tenemos alguna autoridad que tiene cierta información que les dice que no puede ser revelada antes de tal fecha, ustedes tienen que respetarla, ¿ya? Sabemos que podría eso dar lugar a alguna problemática respecto de la misma información y de la credibilidad para la información que ustedes dan y del medio donde trabajan. Después nos habla aquí del periodismo digital, ¿ya? Noveno, las recomendaciones de ética profesional señaladas en este código para los profesionales que trabajan en medios tradicionales son extensivas a los periodistas que se desempeñan en redes sociales y o plataformas tecnológicas de la información. Por tanto, este código cubre a todo tipo de medios sin importar su plataforma tecnológica de desarrollo. Décimo, el o la periodista que utilice material informativo desde la red está obligado a citar el origen del mismo, es decir, el periodista debe actuar con el mismo rigor que aplica en las fuentes de información de otras plataformas, ¿sí? Por lo tanto, el mismo rigor para ustedes citar a la fuente deben hacerlo también en un medio digital. Con todo este advenimiento de las fake news, ya de la posverdad, de páginas falsas, si ustedes quieren tener credibilidad, deben
siempre citar a sus fuentes, citar link, dar biografía al respecto. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ya. Veamos ahora el tercer punto del periodista y sus pares. Vamos al punto 11. Nos indica que el periodista debe prestar solidaridad a los colegas que sufran persecuciones y agresiones en sus diversas formas por causa de su correcto ejercicio profesional. Esto fue lo que pasó ahora para la manifestación del 1 de mayo, en lugares como Valparaíso, donde salieron muchos periodistas a cubrir lo que estaba ocurriendo y fueron detenidos, según el Colegio de Periodistas, de forma ilegal. ¿Ya? El Colegio de Periodistas de inmediato puso abogados a disposición de estas personas para efecto de ayudarlos y prestar solidaridad justamente en estas persecuciones que se alegan que no dejan el correcto ejercicio profesional de la prensa. 12. Los periodistas reconocerán la potestad ética del colegio de la orden sobre sus actuaciones. ¿Ya? Entonces aquellos periodistas colegiados van a reconocer esta obligación de cumplir cada uno de estas normativas, y que, como les digo, que sería bueno porque son normativas que yo considero muy ad hoc a la labor periodística. Sería bueno que no solamente los periodistas colegiados, sino que todos tengan conocimiento de esto para su actuar. ¿Ya? Todo periodista deberá prestar declaración en un sumario o concurrir a la audiencia a la que sea citado por cualquiera de los tribunales de ética y disciplina del Colegio de Ética de Periodistas de Chile. Porque luego de cada denuncia, el tribunal lo primero que hace es analizar si los hechos dan para poder iniciar un sumario, y si los hechos son calificativos, tienen la gravedad para iniciar un sumario, se designa un fiscal que es miembro de este tribunal de ética, y ese fiscal va a comenzar a citar a gente que esté involucrado en el hecho. ¿Ya? Entonces todo periodista, según lo que indica este código, tiene la obligación de prestar declaración en ese sumario, para efecto de contribuir al esclarecimiento del hecho denunciado. 14. Si un periodista tuviese fundados reparos o dudas respecto del proceder ético de algún colega, debe poner los antecedentes en conocimiento de los tribunales regionales de ética o de las autoridades nacionales o regionales de la orden, las que derivarán el caso de acuerdo con los procedimientos vigentes. Toda difusión con intención dolosa de la denuncia y del fallo de cualquier etapa del procedimiento será considerada como falta. Y aquí nos dice acá de que cualquier colegiado, periodista colegiado, u otro que tenga conocimiento respecto de una falta ética de algún colega, ustedes lo pueden denunciar ante el tribunal regional o nacional. Y respecto del procedimiento que se esté llevando a cabo, no puede ser publicado, no puede ser denunciado con efecto de difamar o de denostar al colega que incurrió o no en una conducta antiética. Ya no se puede dar publicidad respecto de la denuncia y del fallo, con esa intención dolosa. ¿Ya? 15. Él o la periodista colaborará con el fortalecimiento de la orden en caso de existir disensos con los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional o cualquiera de las demás instancias de la orden. Estos deberán canalizarse a través de los organismos pertinentes. ¿Ya? Cualquier desacuerdo que tenga el periodista colegiado debe hacerlo ante la institución. Vamos ahora a este título que nos habla del periodista y de su fuente laboral. ¿Qué nos dice? 16. El material gráfico y los titulares siempre deberán tener concordancia con los textos que les corresponden, de modo que el lector, televidente o auditor no sea inducido a confusión o engaño. ¿Ya? Algo obvio, no puedo poner un texto que no corresponde a una fotografía, a un gráfico de cosas distintas para efecto de crear una noticia engañosa. Del mismo modo, los títulos, subtítulos, leads, bajadas, frases destacadas, lectura de fotografías y otros deben expresar fielmente lo dicho por las personas entrevistadas o citadas en el cuerpo de la información. ¿Ya? Porque una pequeña palabra nos puede modificar el sentido. Se le corta, profe. ¿Sí? ¿Cómo? No lo escuché. Se pegó en el video. No escuché lo que me dijo.
Se la había cortado. Ah, ya, ya. Bueno, sigamos, a ver. Bueno, de todas formas ustedes tienen acceso al código y bueno, cualquier duda que les surja respecto de un artículo me lo pueden mencionar. Entonces acá en este artículo principalmente nos dice de que tenemos que utilizar textualmente la opinión que la cita, la cuña que nos den. No podemos modificar el material gráfico, ya el material gráfico en periodismo digital, impreso o audiovisual debe señalar claramente cuando se trata de imágenes de archivo, ya cuando son imágenes antiguas se debe señalar. Esto se puede ver en televisión donde dice imágenes de archivo cuando se está dando una noticia. Lo anterior es particularmente vigente para el periodismo audiovisual, donde se debe explicitar cuando las imágenes utilizadas como complemento al discurso oral o escrito correspondan a material de archivo y no a registro del acontecimiento sobre el que da cuenta la noticia. 17º, el periodista acreditará su condición de tal a fin de asegurar que la opinión pública sepa distinguirlo de otros participantes en programas de televisión, radio u otro medio de comunicación. ¿Ya? Entonces acá lo que se le está dando preponderancia es que se distinga bien cuando un profesional es o no periodista, ¿ya? Porque hay muchas personas que participan en medios de comunicación, la gente puede pensar que son periodistas, no lo son, y podrían dar la impresión, o la mala impresión de un trabajo periodístico. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. ¿Sí? Ya, qué bueno. Sí, profe. Ya. 18º, los periodistas no podrán introducir cambios sustanciales en el contenido del material periodístico de un colega sin la autorización expresa del autor que firma el trabajo periodístico, ya eso es obvio. 19º, el periodista establecerá siempre una distinción clara entre los mensajes informativos y los publicitarios, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ellos, ¿ya? Esto es un tema que hay que tener mucho cuidado porque hay periodistas que trabajan en grandes empresas, ¿ya? Y como les digo, se les paga a estos periodistas para efecto de que hagan publicidad de su empresa y esto viene transformado en forma de noticias. Porque finalmente ustedes tienen que, bueno, me imagino que algunos logran distinguir cuando hablamos de propaganda y cuando hablamos de algo, de una noticia, de información, ¿ya? Ahí está la línea que nos va a delimitar cuando estamos tratando de hacer proselitismo, es decir, de crear ideología en nuestro público, o cuando queremos dar una información objetiva para efecto que sea la propia gente la que se haga su idea. ¿Ya? Entonces, por eso es importante hacer una distinción clara entre mensajes informativos y o publicitarios. Y tampoco no voy a condenar a los periodistas que van a trabajar en grandes mineras ya, o en compañías de ciertos productos. Está bien, es parte de la labor del periodista y cada uno, si alguno de ustedes no lo hace, alguien más lo va a tener que hacer. ¿Ya? Cada uno verá cuál es su compromiso con la ética o su ideología respecto a su futuro trabajo. 20º, él o la periodista deberá transparentar los posibles conflictos de interés que puedan tener incidencia sustancial en la orientación del trabajo periodístico final. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, yo les voy a comentar que en el Poder Judicial, si un juez o un ministro de corte se pronuncia, dicta una resolución, un fallo respecto de una causa donde él tiene un conflicto de interés, ese juez o ministro de la Corte va a ser destituido, ¿ya? Va a cometer el delito de prevaricación porque incurre en una causal de inhabilidad. De hecho, el Código Orgánico de Tribunales establece en sus artículos las causales de inhabilidad de los jueces para poder pronunciarse respecto de sentencias, ¿ya? Esto no es en el Código Orgánico, está en el Código de Procedimiento Civil. En sus artículos 195 y 196 existe un listado de causales donde los jueces se tienen que inhabilitar. Por ejemplo, no sé, ser familiar de una de las partes del conflicto, por ejemplo, ser deudor de una de las partes del conflicto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo soy juez, tengo que fallar una sentencia respecto del Banco Chile, donde yo tengo un crédito, y yo me tengo que inhabilitar. ¿Ya? Porque efectivamente hay un conflicto de interés. Podría yo fallar a favor del Banco de Chile porque yo tengo una deuda, quizás esperando que me rebaje la deuda, no sé, por dar un ejemplo caricaturesco. Pero
hay la importancia. Los jueces que imparten justicia tienen esta obligación de inhabilitarse en causas donde tengan conflictos de interés, que están todos estipulados en el artículo 195 y 196. Ya hay un listado bastante amplio de distintas causales de por qué yo como juez me tengo que inhabilitar, porque si no incurro en el delito de prevaricación y me pueden echar de mi trabajo y no volver a trabajar en el Poder Judicial. Eso sucede en ese ámbito. En el ámbito legislativo hay un proyecto de ley que, hasta lo último que vi, todavía no avanzaba, que busca sancionar a los políticos que legislan respecto de temas donde tienen conflictos de interés, ¿ya? Pero todavía no es ley. Lo único que ellos tienen hasta el momento, y durante mucho tiempo no se ha aplicado, es un código de ética, donde si ellos tienen que legislar respecto de una ley donde yo tengo notable conflicto de interés ahí, me puedo yo individualmente inhabilitar, ¿ya? Pero si quiero no lo hago, y no hay ninguna sanción. Entonces ahí vamos viendo ciertas cosas en nuestra sociedad que para algunos puede estar bien, o para otros, como es mi opinión, no están bien, ¿ya? Y en este mismo aspecto se le pide al periodista que a la hora de tener que dar una información o generar un reportaje, se inhabilite y no lo haga si tiene conflictos de interés, ¿ya? Si yo quiero que este reportaje me beneficie a mí o a mi familia o a los míos, obviamente voy a publicar con ese interés y no voy a estar cumpliendo con la ética periodística. 21. Los periodistas deberán defender la dignidad del ejercicio profesional en todos sus ámbitos a fin de evitar situaciones de aprovechamiento y menoscabo a los profesionales de esta actividad, ¿ya? Va a depender de su labor, darle dignidad a la labor periodística, que yo creo que es muy importante, pero por la mala actividad profesional de algunos se ha venido desvirtuando en algunos aspectos, ¿ya? El aspecto que ha sido muy importante, donde sí ha elevado la labor periodística, es el periodismo investigativo, ¿ya? La labor que ha hecho CIPER, la labor que han hecho estos periodistas que escriben libros de investigación, tratando de contarle a la gente cómo es la realidad. Porque si nosotros, como periodistas, podemos fiscalizar a las autoridades o podemos demostrar que hay cosas que no están funcionando bien, lo único que buscamos es que las cosas funcionen mejor y tener una mejor sociedad con menos problemáticas. Entonces, no es algo que esté fuera del sentido común, ¿ya? Lo que se busca es el bien común. 22. En el ejercicio profesional, él o la periodista deberá actuar siempre de acuerdo con su conciencia y no podrá ser sancionado por ello. Acá hay una libertad de conciencia. Consecuentemente, deberá luchar por el establecimiento de la cláusula de conciencia plena en su relación con los empleadores, velando por su estricto cumplimiento y su permanencia en el tiempo, ¿ya? Acá nos habla de que cada uno de ustedes puede tener la libertad de prensa, pero también tienen que estar conforme a la cláusula de conciencia plena, que se llama, en relación con el medio donde van a estar trabajando. Van a tener que ustedes adecuarse o no a cuál va a ser la línea editorial del medio donde van a estar insertos. El periodista rechazará y denunciará cualquier intento de presión que tenga por finalidad hacerle transgredir las normas de este código y pondrá en conocimiento las instancias del colegio de la orden cualquier acción en este sentido. Entonces el colegio de periodistas se constituye como un ente protector en estos casos para efecto de velar por la labor ética periodística del periodista y la sociedad. Él o la periodista resguardará el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz, plural, responsable y oportuna. También ejercerá su influencia ante el medio de comunicación respectivo para que se garantice el derecho legal a rectificación y enmienda y que éste se cumpla los plazos legales y condiciones similares sin modificaciones. Este es un punto que igual lo vamos a ver más adelante en la ley de prensa, donde le da el derecho a la persona que ha sido denostada o aquella persona que en virtud de una publicación errónea ha obtenido algún daño, le da el derecho a solicitar ante el medio de comunicación respectiva la rectificación o enmienda de dicha publicación. Y esto está establecido en la ley. Entonces, bajo sanciones que también vamos a analizar, sanciones que podrían incluso llegar a quitarle la personalidad jurídica al medio de comunicación que no rectifique o enmiende aquella información errónea. ¿Ya? Entonces,
como periodistas también tienen que ejercer ustedes la influencia ante el medio de comunicación que ha cometido dicho error, para que se garantice ese derecho que es legal, como les digo, que está en la ley de prensa, a rectificar y enmendar la publicación errónea. 25º, él o la periodista respetará la dignidad y vida privada de las personas. En esto se va a guiar por las definiciones y normas consignadas en la legislación chilena y los instrumentos internacionales. La excepción a esta norma se dará cuando la divulgación de actos privados sea necesaria por razones de interés público. El periodista respetará la intimidad de las personas en situación de aflicción o dolor, evitando las especulaciones, el morbo y la intromisión gratuita en sus sentimientos y circunstancias cuando ello no represente un aporte sustancial a la información. Y acá nos podemos ir directamente a cómo fue el tratamiento periodístico que se le hizo al caso de Navila Rifo. ¿Ya se acuerdan ustedes que hubo un tratamiento periodístico, pero fue demasiado morboso, vulgar, salía, entrevistaban a familiares, a amigos, de uno o de otro lado, que decían, pero ya las más terribles situaciones en las cuales Navila Rifo supuestamente se desempeñaba ya con calificativos, tratándola de una u otra manera, entrevistas que se hacían durante los matinales respecto de especulaciones a su forma de vida. O sea, la verdad que ahí la labor periodística, si podemos llamarla así, fue bastante deficiente y bastante contraria a la ética, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que también a nuestra sociedad le gusta el morbo. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar algo? Es que igual en sí el código de ética, como lo estoy entendiendo yo, igual es como contradictorio. También pasó con el caso de la Fernanda Maciel, como que claro, tú estás tratando de entregar toda la información posible, o no sé, posible así como éticamente, y no sé, pues mostrar los distintos lados de la historia, pero al final igual esté cayendo en un morbo que al final no es necesario caer, pero al final después también te tildan de que, ay, no entregan toda la información. Y también cae en esa cuestión de la conciencia. ¿Qué pasa si yo no quiero entregar toda la información sobre lo que le pasó a una persona, a una mujer que fue violada, que la mataron, que la secuestraron, bla, 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 que no quiero entregar toda esa información, pero al mismo tiempo me tachan de que estoy ocultando algo? Igual es como contradictorio todo esto. Sí, claro, totalmente, sí. Esto no es fácil, hay mucha complejidad porque todos tenemos también nociones distintas de lo que puede llegar a ser morbo, no hay límites 100% establecidos, eso no es como las matemáticas. Entonces la conducta humana tiene esas cosas, porque claro, pues, uno podría decir, bueno, es que hay que contar toda la información para poder o que la persona se haga la noción de qué es lo que sucede. Pero, por ejemplo, a mí no sé si me parece que en el caso de la Navila Rifo aportar antecedentes respecto de su vida sentimental, Su sexualidad. exacto, de su sexualidad, si andaba con uno u otro, sea un aporte sustancial a la información del hecho en sí, que es la comisión de un delito. Porque al final uno como periodista tiene que buscar qué es lo que yo quiero informar, qué es lo importante, qué es la idea central que hay que dedicarse acá, la comisión de un delito. Entonces, claro, pero por eso, cada uno tendrá su pensamiento al respecto. Es el tema de la ética, o finalmente es una decisión individual de lo que yo creo que debe ser o no informativo. ¿Ya? Entonces, lo que dices tú es así. Puede haber personas que digan que no, que eso otro también forma parte de la noticia porque puede dar una connotación mayor o menor a la comisión de un delito, pero desde mi punto de vista no, porque el delito no va a tener una atenuante por el hecho de que la vida sexual de ella haya sido tan libertina, por así decir. La comisión Y del delito, aparte que exponiendo esa información como periodistas no logramos nada, o sea, eso ya es como parte ya del Poder Judicial, de los abogados, como que cuál es la necesidad de entregar tanta información, pero al final es como, entre comillas, nuestro trabajo, pero es como innecesario. claro, ustedes como nuevas generaciones, yo siempre he sido muy optimista. Yo creo que cada nueva generación va mejorando este mundo. ¿Sí?
Entonces, ¿Qué? como les Se escucha decía, cortado, profesor. ¿sí? Me escucha mal. Ya. Pero- Pero ¿todo el rato o a momentos? ¿Ahora cómo se escucha? ¿Se escucha mejor ahí? Bueno, ya vamos. Sí, ahí sí, profe. Ya. Ya sí, lamentablemente no sé qué sucede, que de repente baja la señal. Pero como les digo, bueno, va a quedar todo, espero, bien grabado. Entonces, como les decía, yo soy optimista respecto a que las nuevas generaciones, como la de ustedes, van a ir haciendo mejorar la sociedad, va a ir en evolución. Entonces, por eso es importante que ustedes siempre se pregunten a la hora de informar qué es el efecto que yo voy a provocar con eso y qué es lo que yo busco. ¿Ya? Son dos preguntas muy importantes. ¿Qué efecto voy a producir yo con esa información? Porque puedo producir un efecto catastrófico. Puedo hacer que gente caiga en depresión, que gente se quite la vida por una información que voy a dar yo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué efecto voy a producir yo? ¿Qué efecto se puede producir respecto a lo que voy a informar? Y luego, ¿qué estoy buscando? ¿Cuál es la idea de informar aquello? Entonces, yo creo que esas preguntas uno debe hacérselo en el diario vivir, ¿ya? No solamente a la hora de informar a la gente, sino que a la hora incluso yo de comunicarme como persona, tengo que tener siempre esa conciencia. ¿Qué puedo provocar yo de negativo con esta impulsividad de comunicar cierta información, ¿ya? ¿Y qué busco yo con eso? Entonces, como periodista, yo creo que es importante poder hacerse esas preguntas. Ahora, claro, el tratamiento de ciertos casos judiciales por el Poder Judicial, también de mi parecer, es que ha sido muy deficiente, muy negativo. O sea, haber hecho todo, para mí, un circo del juicio del caso Navila Rifo fue penoso, ¿no? Yo creo que el Poder Judicial se equivocó ahí. Esa es mi opinión como funcionario del Poder Judicial. Creo que hay ciertos casos que hay que tener cuidado porque hay privacidad de la persona, ¿ya? Sin perjuicio de que las partes se les preguntó, no se negaron, pero también hay morbo ahí, hacer un show, no sé, ahí cada uno tiene su nivel de moral, su ética particular. Ya, entonces, por eso este apartado puede ser importante para algunos, ¿ya? El periodista respetará la intimidad de las personas en situación de aflicción o dolor, evitando las especulaciones, el morbo y la intromisión gratuita en sus sentimientos y circunstancias cuando ello no representa un aporte sustancial a la información, ¿ya? 26. El periodista debe salvaguardar la presunción jurídica de inocencia mientras los tribunales de justicia no resuelvan en contrario. Ya cuando veamos conceptos básicos de derecho constitucional, vamos a ver que la Constitución asegura a todas las personas la presunción de inocencia. Ya, es decir, una persona, por más que sea formalizada, esté en prisión preventiva, tenga medidas cautelares de prohibición de acercamiento y todo lo que quieran, mientras no haya una sentencia de tribunal que esté firme y ejecutoriada, es decir, que ya hayan transcurrido los plazos para poder apelar, mientras eso no haya sucedido, la persona es inocente, ¿ya? Entonces, aunque se dicte la sentencia hoy día y pase mañana, pero no han pasado los plazos respectivos, que en los casos de algunas sentencias penales son 10 días, y otras sentencias penales son 5 días, hay que ver caso a caso, eso va a ser importante tener conocimiento. Cuando esa sentencia no se hayan presentado los recursos respectivos, ahí recién va a estar ejecutoriada y ahí recién la persona va a ser, se le va a quitar esta presunción de inocencia, ¿ya? Porque si se dicta una sentencia penal donde a mí me condenan, pero mi abogado presenta un recurso de apelación y tiene que ser la Corte de Apelaciones respectiva la que se va a pronunciar, mientras esa Corte no dicte una sentencia, yo todavía soy inocente. Aunque esté en la cárcel, en prisión preventiva, todavía soy inocente porque todavía tengo la presunción jurídica de inocencia. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Ustedes no pueden decir que una persona cometió un delito o no pueden escribir
el homicida, si la persona todavía no ha sido condenada con sentencia firme y ejecutoriada. Porque si ustedes dicen que una persona cometió un delito y no hay sentencia firme y ejecutoriada, ustedes están incurriendo en el delito de calumnias, ¿ya? Entonces esta persona se puede querellar en contra de usted y los va a llevar a juicio, no solamente a ustedes, sino que además al representante legal del medio donde están trabajando. Entonces, cuidado con eso. El principio de inocencia lo vamos a ver más adelante. Vamos a también analizar el delito de calumnia para que ustedes no caigan jamás en esa problemática. Imagínense, podrían pasar a ser ustedes los imputados sometidos a un procedimiento por calumniar a alguien indicando en un medio público de que cometió el delito cuando todavía no hay sentencia firme y ejecutorial, ¿ya? Por eso que se le llama imputado, porque se le imputa un delito, ¿ya? No es condenado todavía no hay condena firme y ejecutoriada, es solamente imputado, ahí está la diferencia. 27º, el periodista deberá contribuir a sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de los sectores de la población que viven en condiciones de desigualdad. Aquí vemos algo que algunos podrían decir ideológico, ¿ya? Claramente la ideología está en todas partes, todos tenemos algún pensamiento que se ha forjado a través de lo que nos han transmitido nuestros familiares o a través de lo que hemos visto o de nuestra propia concepción de la realidad, ¿ya? Eso es la ideología. Pero acá claramente hay una labor de poder demostrar las condiciones de desigualdad en que vive la gente, ¿ya? ¿Cuál es el fin de esto? Siempre hacer el bien común, mejorar la sociedad. Asimismo, colaborará en la defensa de la naturaleza como un bien colectivo y promoverá la denuncia de hechos que generen contaminación y destrucción ambiental. ¿Ya? Acá hay otra labor ética ambientalista, en este caso. Son también faltas a la ética profesional contravenir cualquiera de las normas y recomendaciones contenidas en este código. El soborno, el cohecho, conocido también como palangre, y la extorsión, ¿ya? El plagio y el irrespeto a la propiedad intelectual, la difamación, la calumnia y la injuria, ¿ya? Veamos, por ejemplo, algunos casos. A soborno se va a referir cuando, por ejemplo, yo le quiero pagar a una persona para que ejecute cierto acto, o a mí como periodista me van a pagar una cantidad de dinero para publicar cierta mentira, por así decirlo. ¿Ya? Y habría un soborno. El cohecho es a un nivel público, es cuando yo le estoy pagando a un funcionario público para que me dé una información que por su labor me la tendría que dar, ¿ya? Si, por ejemplo, yo voy a hablar con un funcionario público y quiero que me dé una información que es pública, o me contacto con la periodista del Poder Judicial y esta me cobra por darme la información, ahí está incurriendo en cohecho esa periodista, ¿ya? Y la extorsión, por ejemplo, y uno podría amenazar a una persona con publicar una noticia a cambio de dinero, ¿ya? Obviamente son conductas totalmente reñidas con la ética, inclusive con la ley, ¿ya? Todo esto estaría configurado como un delito. El plagio y el irrespeto a la propiedad intelectual, esto también es un delito, ¿ya? Por eso, en uno de los casos que le envié yo, vimos como una persona denunció a la otra por plagio, porque no había puesto las comillas, no había citado respecto de la frase de aquel autor. La difamación, hablar mal de una persona en público, la calumnia, imputarle un delito, que lo vamos a ver más adelante, y la injuria, denostar la honra y la privacidad, intimidad de la persona, ¿ya? Pero principalmente la honra. Todo esto mediante una información pública, ¿ya? Mediante medio de comunicación social. 28º, el periodista no utilizará su influencia profesional ni la información privilegiada que recibe en el desempeño de su trabajo en beneficio propio de parientes o de terceros interesados, ¿ya? Cualquier información que yo, si por ejemplo soy un periodista financiero y estoy en contacto con el presidente, el director de una sociedad anónima o el director de la Bolsa de Comercio de Santiago, y me da una información de que las acciones van a bajar o a subir la próxima semana, yo esa información la puedo utilizar para mí y yo comprar las acciones, ¿ya? Ahí claramente hay un conflicto de intereses con esa información privilegiada que yo estoy obteniendo del desempeño de mi trabajo, de entrevistar al director de la Bolsa de Comercio. No puedo yo utilizar en beneficio propio
o de parientes, decirle a un familiar, oye, compra acciones porque me dijo el director de la Bolsa de Comercio que van a bajar su precio y luego van a subir, ¿ya? Entonces hacen una venta en corto que se llama en lenguaje financiero, donde tú compras barato y luego cuando subas la vendes. Y ahí no podría utilizar esa información porque la estoy recibiendo en el desempeño de mi trabajo, sería totalmente antiético, ¿ya? 29. De acuerdo al principio jurídico, este código de ética se da por conocido por todos. En consecuencia, no se podrá recurrir a su desconocimiento como causal para exención de responsabilidades. Entonces, desde el momento que se publica este código, que fue el año 2015, ahí se perfeccionó en una convención de periodistas en Arica, el año 2015, se perfeccionó y se generó este código de ética. Por lo tanto, una vez publicado el año 2015, ya ningún periodista que esté colegiado puede decir, no, es que yo no lo conocía. No, eso no puede decir. Este código de ética fue aprobado el 26 de abril del año 2015 en la ciudad de Arica, en la asamblea plenaria del 15º Congreso Ordinario del Colegio de Periodistas de Chile, Emilio Felipe Murato. Una política de comunicaciones para Chile, medios, democracia y ciudadanía. Entonces ahí tenemos el análisis completo del código de ética del Colegio de Periodistas, ¿ya? A los cuales tienen obligación de someterse todos los colegiados. Pero sería importante que no solamente los colegiados, sino que todos los periodistas tengan conocimiento de estas premisas que a mí me parecen que son importantes y básicas para el desempeño de su labor. Respecto del código de ética, ¿alguien tiene alguna consulta, algún aporte, algo que quieran decirme? Ya. Vamos a ver. Ya, yo sé que han estado complicados con un trabajo que tienen que entregar, pero ¿alguno por casualidad habrá leído alguno de las sentencias que le envié? ¿Que quiera comentar algo? Código de ética. Profe, ¿sabe qué? Se escuchó como súper mal. Y no se entendió. Ya, pero Yo ¿qué creo que cosa? la mitad de la clase estuvo así. Ah, ya. ¿Cuál mitad? ¿La primera o la segunda? Segunda diría yo. Ya. ¿Hasta quizás qué habrá sucedido? A ver. Se supone si está grabado y lo subes, se debe de escuchar bien, creo yo. Sí, eso espero porque por lo menos las grabaciones que yo he hecho, ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Profe, una consulta. Sí. En caso de que, por No se ejemplo, escucha. A ver, habla de nuevo, yo escuché bien recién. que en caso de alguna evaluación, por ejemplo, cuando tengamos esta evaluación y pasa esto del internet, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque realmente no se... O sea, como dijo mi compañera, la mitad de la clase como que hubo unos cortes más o menos raros que no se escuchaba nada. Ya. Bueno, es que espero que no se repita, porque yo ayer estuve tomando pruebas orales a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y claro, de Por repente, ejemplo, ahora no lo escucho así. Ahora no se Eso no escucha. se escucha nada. ya. Sí, la verdad que nunca me había pasado. No sé si será un tema de hoy día, la hora en particular. Porque de hecho yo estoy con el modem acá al lado, o sea, nunca me había pasado. Profe, pero es BTR porque está teniendo muchos problemas. Sí, se reinicia solo el router a veces. Sí, yo hoy día tuve muchos problemas con el internet. Sí Ya. es. Ya puede que sea quizá hoy día, porque yo ayer, como les digo, estuve tomando prueba oral de las 6 hasta las 9 y no tuve ningún problema. Entonces puede a lo mejor que sea por hoy día. Y de hecho el router me lo vinieron a cambiar. Hace como 5 días me lo vinieron a cambiar y cambiaron los cables y me había estado funcionando perfecto. Quizás es algo por hoy día. Pero bueno, espero que quede grabado bien. Porque ahora me sigo escuchando cortado, ¿no? Sí. A ver. Ya, a ver, y si yo me salgo, ustedes quedan ahí, ¿cierto?
Sí, como Así que es. el,